Pues bienvenidos una vez más acá a Mexicanos al grito, emprendedores al grito de guerra. Pues, ahí está. Ya estamos aquí en Emprendedores al grito de guerra. Este es el capítulo número 5. 5 de este blogcast que ya estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Anchor y en Apple Podcast también. Cuando nos quieran ver ahí nos pueden encontrar, escuchar o ver como ustedes gusten. Pues seguimos en lo mismo. El propósito es dar nuestro conocimiento, enseñarles lo que sabemos y lo que pensamos. Esperemos que les siga agradando y pues aquí estamos. Empezamos con el nuevo tema que es tips para dejar de procrastinar, es decir, dejar lo que regularmente tenemos que hacer, siempre lo dejamos a otro momento, otro día y siempre decimos mañana, pasado, al rato, siempre tenemos esa maldita mala costumbre en diciembre de postergar todo. Estábamos discutiendo ese rato que procrastinar es un tema sí profundo y complicado porque tiene implicaciones psicológicas pero también tiene cosas buenas. Yo he leído también artículos que dicen que tiene cosas buenas procrastinar. Entonces aquí van algunos tips que tenemos nosotros sobre cómo puedes dejar de hacer o dejar de hacerlo, o más bien empezar a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué? Está bien. ¿Cómo? Hasta explicarlo es difícil. Sí, al fin y al cabo es hacer, ¿no? O sea, ¿Cómo hacerlo? No postergar las cosas, exactamente. No, ¿cómo hacer las cosas? No cómo procrastinar. Y si te vamos a enseñar cómo procrastinar el día de hoy. No. Entonces, pues aquí vamos. ¿Quién avienta la primera piedra? Pues si quieren empiezo yo. Como yo les había comentado hace rato que platicábamos sobre este tema, tiene implicaciones psicológicas desde mi punto de vista, y también es muy aceptable que no coincidan así todos, ¿no? Yo, desde mi punto personal de vista, cómo he logrado vencer un poco la procrastinación, ha sido a través de la terapia psicológica. Es un tema a la vez todavía muy tabú, desafortunadamente en nuestro país, el tomar terapia psicológica, pero baso mi decisión y mi opinión respecto a la frase esta que dicen que es de Einstein, creo, no sé si sea cierto o no sea cierto, de que si sigues haciendo las mismas cosas pues vas a tener siempre los mismos resultados. Y creo que es cierto que si tú estás en una condición en la que te quejas porque no ves avance personal o de tu negocio o en el ámbito que tú quieras, laboral, profesional, la verdad es que el único responsable eres tú. Sí. El único responsable de tu situación actual eres tú. Y es muy debatible y mucha gente va a decir, no es cierto, que las circunstancias, que donde me tocó vivir, que no sé qué. Yo creo que tenemos el poder como seres humanos de poder cambiar nuestra condición en el momento en el que lo decidamos desde adentro, desde el corazón, desde el fondo. Si tenemos esas ganas de hacerlo, se puede hacer. Y si no tienes ganas de hacerlo, pues simplemente no se va a hacer, simplemente vas a tener pretextos para aletargar, para dejar para después. Entonces, yo recomiendo la terapia psicológica cuando es necesaria, simplemente por el hecho de que estás cambiando tu fórmula de cómo estás haciendo las cosas. Si al día de hoy estás en una situación que no te gusta, es porque estás haciendo cosas que no debiste hacer. ¿Cómo vas a cambiar esa situación? Pues estás haciendo cosas distintas. Sigue haciendo lo mismo, vas a seguir en el mismo lugar, vas a seguir en la misma condición. Entonces, para mí una de las cosas que me ha servido pues ha sido tomar terapia psicológica. ¿Por qué? Pues porque simplemente era algo que no estaba haciendo, ¿no? Era algo que no tenía dentro de mi fórmula de las cosas que estaba haciendo, y al cambiar simplemente ese pequeño, o dar ese pequeño paso de tomar terapia para poder darme cuenta de muchas cosas internas de mi persona, me permitió cambiar esa fórmula, y al cambiar esa fórmula cambiaron muchas cosas alrededor. Muy bien, pues de hecho eso va un poco alineado a lo que yo pensaba, que es crear hábitos nuevos
es más crear hábitos buenos contra los hábitos malos, porque los hábitos pueden ser tanto buenos como malos. Yo leía un libro que se llama Los hábitos, precisamente. No recuerdo ahorita el autor, creo que es algo de Dyer, no me acuerdo, pero se los voy a apuntar ahí en la descripción. Y él comenta que uno de los problemas por los que la gente procrastina es porque está ya acostumbrado, está bajo los hábitos, o ahora sí bajo los insumos de los malos hábitos, como si estuvieras algo así como alcoholizado, pero ya estás en un modo automático. Los hábitos, supuestamente este autor es, por ejemplo, pone algo muy simple, como cuando vas a manejar, ¿no? De tu casa al trabajo. Si te pones a pensar, ni te acuerdas de cuándo agarraste las llaves, ni te acuerdas de cuándo te subiste al coche, cuándo abriste el garage, o de cuándo llegaste al trabajo. Ni te acuerdas si diste vuelta o no en la calle correcta, porque lo hiciste de un modo automático, lo hiciste bajo el pensamiento automático, que es bajo el hábito. Según este autor, está demostrado que si no tuviéramos los hábitos, los seres humanos, simplemente nuestro cerebro casi explotaría de tanta información que recibimos todos los días. Entonces, los hábitos pueden ser para bien o para mal. Yo creo que si sabemos detectar cómo crear buenos hábitos, así como los malos que se hace la gente, como por ejemplo fumar o alcoholizarse cada 8 días o diario, si haces el trabajo por hacer el buen hábito al contrario, o sea, a lo positivo, yo creo que eso te va a ayudar a procrastinar. Por ejemplo, en mi caso muy personal, el pararme temprano me ayuda a activar un poco más mi mente, ¿no? El sentir que tengo a lo mejor un poco más de tiempo, eso para mí me funciona. Habrá gente que a lo mejor pues, se quiere parar, como hay un regiomontano que trajo la marca Four Loko y dice, no, pues a mí me gusta despertarme a las 12 del día, pero su hábito es despertarse a las 12 del día, pero terminar a la hora que tenga que terminar. O sea, no deja de lado su chamba. No porque terminó o despierta súper tarde y termina súper tarde, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso, o sea, los hábitos son muy de uno, no es de alguien. No porque a alguien le funciona la fórmula de las 4 o 5 de la mañana, quiere decir que te va a funcionar a ti. Y les vuelvo a reiterar, funciona tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? Porque pues puedes decir, ay, pues esta droga me sirve a mí, pero pues puede ser que a lo mejor la pruebes y en ese momento te mueres porque pues tu organismo es distinto. Entonces los hábitos los podemos trabajar tanto de un lado para otro. Y por ejemplo, a mí me funciona lo que decías, cambiar simplemente algo. El autor de este libro dice que hay unas cosas que se llaman los triggers o los detonantes. Siempre hay un detonante. Por ejemplo, regresando al ejemplo del hábito de manejar a tu trabajo, siempre hay algo que va a hacer que tu cerebro, el proceso de automatización, lo detone. Por ejemplo, dice, a lo mejor en el momento en el que suena tu alarma, el bzz, bzz, o el pi, pi, ese ruido es el detonante de tu hábito. Entonces, si tú logras detectar cuál es el detonante de tu hábito, bueno o malo, entonces es cuando tú puedes cambiar, ¿no? U otro ejemplo, por ejemplo, para poder levantarte temprano, el mismo Alejandro Jodorowsky dice, si no te puedes parar temprano, lo que yo te recomiendo es que en la noche te eches un vaso de agua grande. ¿Para qué? Para que a las 5 de la mañana ya te ande del baño y vayas y hagas pipí. Entonces, así de simple, es un detonante que tú tienes que quebrar. Te va a hacer levantarte de la cama a las 5 de la mañana porque te anda mucho del baño. Entonces, detectar ese detonante sobre los hábitos yo creo que es clave para que puedas cambiarlo. Les repito, puede ser para bien o para mal, o sea, ya depende de cada uno, del objetivo que tenga cada uno. Justo en la mañana estábamos hablando, ¿no? Bueno, y con mi mamá de un entrenador personal que dice, si tienes claro tu objetivo, se llama Rob Franzoni, si tienes claro tu objetivo no te va a costar hacer las cosas, porque pues sabes que estás en camino a donde quieres llegar. Entonces yo creo que eso es muy importante. Apunta tu objetivo, o sea, lo puedes tener en mente y todo, pero a mí me funciona mucho apuntar las cosas
y, por ejemplo, apunta tu objetivo y haz una lista como ejercicio de qué es lo que hiciste hoy, qué cosas importantes y que querías hacer hiciste hoy, porque a veces decimos, hicimos un montón de cosas y no hicimos nada de lo que queríamos. Entonces yo fue lo que hice, empecé a hacer una lista de lo que hacía a diario y dije, a ver, ¿qué hice hoy, no? No, pues hice esto, y a veces decía, es que no hice nada. Y tengo un montón de cosas que hacer y no hice nada. ¿Y qué estuve haciendo, no? ¿Por qué no lo hice? Entonces ahora lo que hago es, quiero terminar tal cosa para esta semana. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y apunto en mi listita, no, pues primero tengo que hacer esto y después esto. Y empiezo a llenar de mi compu. Miren, ahorita tengo post-its aquí. Siempre lleno de post-its mi compu porque es donde estoy y es donde trabajo. Y eso es lo que a mí me funciona, hacer la lista de las cosas que tengo que hacer para llegar a mi objetivo semanal, por ejemplo. Y ahí hay un debate, de hecho hay una autora también de otro libro que dice que las to-do list o las listas por hacer a veces te frenan tu avance. Entonces, volvemos a lo mismo, es un hábito. Por ejemplo, a ti te puede funcionar la parte del to-do list y decir, mis cosas por hacer, ¿no? Y las vas palomeando. Pero también dice esta autora, otra vez no me acuerdo del nombre porque esto lo escuché en otro podcast, que dice, ¿qué pasa cuando pones cosas tan absurdas como, por ejemplo, ya me bañé? O porque a veces se siente bonito tener un to-do list y palomear, ¿no? Pero en cosas que no son realmente productivas. O sea, hay que ser congruentes, ¿no? Tampoco vas a poner pues ya me bañé, ya llegué al trabajo, no, o sea, tiene que ir más allá. Y esta autora, por ejemplo, otra de las cosas que podemos recomendarle es que dice que le asignes un día completo a una tarea realmente importante. Porque todos tenemos cosas por hacer, todos tenemos que bañarnos, todos tenemos que bañar al perro, hacer el quehacer, pero son cosas, no que no sean relevantes, son cotidianas, que no te van a mover, que se tienen que hacer. Y las cosas que realmente valen la pena, por ejemplo, para un emprendedor, que tu empresa venda más, que tengas más presencia en el internet, pues van relacionadas con cosas como estudiar, y estudiar son 15 minutos, es a lo mejor tomar un curso, es dedicarle 2, 3, 4 horas o un día completo. Leer un libro. Exactamente, entonces esta persona dice, bueno, asígnale un día a eso, asígnale un día, por decir, si tienes un proyecto, es un proyecto... el día lunes es para el proyecto tal, el día martes es para el proyecto tal, y así te vas. Y lo mismo, es un hábito, o sea, tienes que saber detectarlo para que puedas avanzar. Exacto, o sea, pero por ejemplo, si dices, no sé, no tengo el hábito de tender mi cama, creo que deberías empezar por cosas muy personales, ¿no? Para que puedas ir creciendo y así. Entonces, pues tal vez si no tienes el hábito de tender tu cama, y quieres hacerlo, tal vez lo puedes apuntar. Yo me siento muy mal si termina el día y veo que no terminé mis tareas, es porque, ¿por qué? ¿Por qué no las acabé? Y tal vez me obsesiono un poco y a veces ni siquiera puedo descansar por estar pensando en eso. Pero creo que sí podrías generarte el hábito de apuntar cosas que parecen absurdas, como eso de la cama, que te pueden ayudar como a cambiar, ¿no? Sí, pues va muy ligado al siguiente punto que yo tomé en consideración para el tema de la procrastinación, y creo que al menos algo que me ha servido mucho a mí para dejar de procrastinar tanto, no digo que no lo haga todavía, pero creo que es menos de lo que hacía hace mucho tiempo, ha sido dedicarle mucho tiempo personal, mucho de mi tiempo al crecimiento personal, perdón. ¿Y cómo lo hago? Como decías, leyendo, estudiando, realmente dedicándole. Siempre les digo esto, de verdad, démonos cuenta cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales o al celular, y cuando te das cuenta de que sí tienes tiempo para hacer otras cosas, se vuelve más fácil, porque de cierta manera te estás haciendo consciente de que las cosas no las dejas de hacer no porque no tengas tiempo, porque esa es creo que la principal excusa de la procrastinación. Cuando a alguien le escuchas, no, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no pones un negocio? Es que yo no tengo tiempo para eso.
es que tengo hijos, trabajo, y puedes enlistar 1000 cosas que la gente normal y pone como actividades, ¿no? De que absorben todo tu tiempo. Uh-huh. Pero cuando le empiezas a dedicar tiempo al crecimiento personal, te das cuenta que hay gente que lo ha hecho, que lo ha logrado, y entender esos métodos te hacen crecer a ti como persona. Por ejemplo, el leer biografías de personas que lo han logrado te hace darte cuenta de que sí hay tiempo para todo, de cómo se organizaron o de cómo le robaban 1 hora de tiempo al sueño. Es decir, en lugar de dormir 8 horas como toda la gente normal, yo voy a dormir 7, porque esa hora adicional me va a dar 7 horas extras a la semana. Uh-huh. Y estás hablando de que te van a dar 28 horas en un mes. ¿Qué haces con 28? Este es prácticamente un día y un cuarto de día completo para dedicarle a las actividades que tú quieres hacer. Uh-huh. ¿Sí? Ya lo hemos hablado en otros videos. Estudiar, ponerte a investigar sobre tu idea de negocio, leer un libro, algo que te deje algo productivo en la vida. Y de esa manera le estás cambiando, vuelvo a mi primer punto, le estás cambiando la fórmula a pues ahora sí que a tu vida, lo que te ha llevado a donde estás ahora, le estás cambiando la fórmula y eso a fuerza te va a hacer dar pasos distintos, tener una ruta distinta a la que has tenido hasta ese momento. Entonces, el crecimiento personal es básico, es clave para dejar de procrastinar, aprender de otros, leer sobre cómo lo han hecho otras personas, cursos, como bien comentabas. Eso es fundamental para dejar de procrastinar, porque te va a expandir la mente y a darte cuenta de que hay un mundo más allá de lo que tú crees, de que hay otras fórmulas, de que hay otras formas de vida que se pueden alcanzar, no nada más lo que tú conoces hasta ese momento. Sí, ya lo decía también Will Smith, que yo soy un fiel seguidor de Will Smith en las redes sociales, pero de verdad él dice una cosa. Dice que en los Marines en Estados Unidos, o los marinos, dice que everybody wants to go to heaven but nobody wants to die, ¿no? O sea, que dice que todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie realmente quiere morirse, y eso le pasa a mucha gente. Dice eso es uno de los por las razones por las que la gente procrastina, porque dice, yo quiero tener todas las mieles que te deja emprender, ¿no? Y todo el mundo piensa en la fantasía de pues me la paso en la playa, me la paso viajando, me la paso teniendo los mejores lujos, las mejores cosas, pero nadie se da cuenta que para hacer eso hay que hacer muchos sacrificios. Y eso me lleva al punto que yo escribí, que es precisamente basado en Will Smith, que él te dice siempre, incomódate, ¿no? Que está muy conectado a lo que dice. Enfrenta tu mayor miedo. Haz tu lista de miedos, así, literalmente. Haz tu lista de miedos. ¿A qué le tienes miedo? Todo, desde lo más, yo se lo digo a mi mamá, desde lo más tonto, así como, por ejemplo, que ella le tenía miedo al inglés, ¿no? A aprender inglés, que porque dice, no, pues es que ya soy grande, que no sé qué. Le digo, no, pues no, ponle, tengo que aprender inglés. Que me da miedo saltar del avión, pues salta del avión. Bueno, con paracaídas, ¿no? Esas caídas, tampoco te avientes. Tienes miedo de todo lo que tengas miedo, haz una lista y ponte fecha. Eso es súper importante, ponte fecha. Para tal día lo voy a hacer. Para mi cumpleaños, para el Día de las Madres, todo eso funciona. Ponerte el deadline o la fecha límite para que puedas vencer tus miedos. Yo creo que si enfrentas lo que más temes, eso es lo que te va a llevar a dar ese gran paso. Claro, ligado a todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Edúcate, trata de hacer hábitos buenos, todo lo que ya hemos dicho, y si es necesario, ve a terapia, todo lo que tengas. Incomódate, ¿no? Siempre no estés en tu zona de confort. Eso es más que clave. Y pues si quieren yo hago otro punto también, ya conectándolo a esto, es no, pues de hecho creo que ya, mira, sí, es hacer lista contra tareas.
Creo que ya terminé yo mis puntos. ¿Quién más quiere agregar? Pues yo tengo uno que es muy rápido y a lo mejor ya lo conocen, que se llama la regla de los 2 minutos. Ajá. Si es algo que puedes hacer en 2 minutos, como tal vez no investigar o tal vez no leer un libro porque no vas a leer 2 minutos, ¿no? Pero tal vez puedes ir y buscar el libro y dejarlo en un lugar donde sabes que lo vas a ver, o meterlo a tu mochila si vas a andar en el metro y tienes tiempo de leer. O sea, como si tienes chance de adelantar algo en 2 minutos, hazlo en ese momento y no lo apuntes, no pongas tu notita, no nada. Hazlo, porque son 2 minutos y realmente 2 minutos pues todos lo tenemos y podemos tomarnos 10, 15 minutos en eso, o sea, si ya nos pasamos, pero como hacer las cosas. Claro. No dejar, si lo puedes hacer en ese momento, hacerlo. Sí, claro. Ya lo decías, de hecho, tú en el libro que escribiste, ¿no? Decías que la parte de hacer grandes cosas está en hacer las cosas pequeñas, ¿te acuerdas? Uh-huh. En este libro que nunca ha publicado ni nada. Sí, para que no lo busquen todavía. Es el Algún libro día. que he procrastinado mucho por Sí. publicar. Sí. Algún día lo publicaré, lo prometo que voy a... No lo he publicado principalmente porque no me lo han aceptado. Pero ya Amazon, ya y todo, ya no necesitas nada. Y no, la otra realidad es que tampoco he estado como a gusto con lo que está publicado ahí, pero sí tienes razón. De hecho hay toda una teoría japonesa, sobre cómo las pequeñas cosas importan en el mejoramiento diario. Por ejemplo, hay no recuerdo el nombre de esa teoría japonesa, pero ellos lo que hacen es que mejoran un 1%, creo que al día. Entonces dicen, hoy hice esto y mañana lo tengo que hacer 1% mejor. Entonces no es mucho. Tengo algo que tengo que mejorar un 1% mañana, pues no es mucho. Pero al cabo de 100 días ya lo mejoraste al doble. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces tiene mucho sentido con lo que estás comentando, Jenny. Y creo que, bueno, también ya para mi último punto, que yo había hablado sobre los miedos también, que es mi tercer punto, enfrentar los nervios, los nervios también y los miedos. Y yo puse 3 cosas como consejos que pueden servirte uh-huh. para enfrentar tus miedos. Uno, como decías, es saltar de paracaídas. Si nunca lo has hecho, hay gente que le tiene miedo a las alturas. A lo mejor no tiene que ser algo tan drástico, ¿no? Como saltar del paracaídas, pero si le tienes miedo a las alturas, pues atrévete a lo mejor primero a ir a un edificio alto y uh-huh. ir al mirador, ¿no? O a lo mejor bájale más la intensidad y no te vayas al edificio más alto, pero vete a la azotea de tu edificio y asómate y ve enfrentándolo poco a poco. O por ejemplo, a hablar en público, algo muy sencillo, ya es algo que es una fobia muy común de la gente. Creo que muchas personas no tienen esa capacidad porque nunca simplemente se han enfrentado a ello y temen demasiado hablar en público por el simple hecho de que no lo conocen. Uh-huh. La mayoría de nuestros miedos se basan en cosas que no conocemos. Esa es una realidad que ni siquiera la gente a veces puede por ver. Desconocimiento. Es miedo por desconocimiento, uh-huh. no porque realmente sepas lo que ya es. Sí. ¿No? Entonces, sí, o sea, hay mucha razón en eso. Hay que enfrentar esos miedos lo más que se pueda porque te va a dar una perspectiva distinta de la vida, te va a dar una perspectiva distinta de lo que era el mismo miedo. Ya cuando lo enfrentas te vas a dar cuenta de que no es tan abrumador como parece. Y va expandiendo tu mentalidad y tus ganas de hacer las cosas también van aumentando. Cuando te das cuenta de que eres capaz de hacer eso, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al agua. Uh-huh. Enfréntate al agua, enfréntate a nadar, aprende a nadar, toma clases. Aunque sea en un chapoteadero, pero ve haciéndolo por niveles y eso va expandiendo tu mentalidad y te va haciendo capaz de poder hacer cosas más y más grandes cada vez. Yo justamente leía, para agregar a este último punto, que para que el cerebro se salga de esa sintonía, tú mandaste de hecho la nota, que ya lo teníamos, cómo un idioma puede determinar tu forma de ver o de emprender la vida, ¿no? Y es cierto, yo también leía en otro artículo que si tú aprendes un idioma, por ejemplo, que es mucho de los miedos que dice la gente, ay, es que
yo sí sé inglés, pero nomás lo leo. Es que no me gusta hablarlo, o no sé hablarlo, o como nuestro tío que tiene 30 años allá y que no quiere... ya lo quemaste. Que no quiere hablar. No, es una realidad, y son miedos, ¿no? Son miedos que uno tiene que combatir. Desde que se puede, simplemente nada más es cuestión de que te avientes, de que te mentalices, te lo pongas como objetivo y avances sobre eso. Y está demostrado que si tú estudias otro idioma, tu cerebro crece, incluso como si fuera el bíceps o el tríceps o un cuádriceps, tu cerebro crece literalmente y eso te permite tener mucho más criterio. Yo siempre les he recomendado a toda la gente que está a mi alrededor y la gente que me conoce, a mí me gusta mucho escuchar todo en inglés, hasta me dicen, ay, tú, ¿por qué te crees gringo? ¿Qué chingados? Pero es que la verdad, simplemente hablar un idioma tan fácil como el inglés, porque es fácil, la gente cree que no es fácil, pero es el idioma con la estructura gramatical y la fonética y todo más sencilla del planeta. Incluso el español es mucho más difícil que el inglés. Pero como todo el mundo se domina con el inglés, lo que más se puede aprender es en ese idioma. Y yo lo he aprendido y a mí todo lo trato de escuchar siempre en inglés, música, todo. Y te abre las puertas, cañón, no, ese mito de que aprende inglés y te abre las puertas no es falso, es una cosa real. O sea, aprende otro idioma, si no te gusta el inglés, pues italiano, o francés, o alemán, o ya chino, pues hay un montón de chinos. Y seguro hay un montón de cosas que leer en chino. Pero sí te abre, está comprobado que el cerebro crece si tú aprendes un idioma nuevo. Incluso te haces ágil mentalmente. Entonces, yo creo que otra de las cosas que le agregaríamos a eso de los miedos es eso, ¿no? Aprende otro idioma, simplemente. Para pronto todo se resume en que hagas algo que nunca has hecho en tu vida, ¿no? Lo que decía Einstein, ¿no? Cámbiale la fórmula. Sí, eso. Y simplemente haz algo que no has hecho y te va a salir. Te va a salir como te va a salir, no sabemos cómo te va a salir, pero te va a salir algo. Entonces, pues creo que ya cumplimos con los puntos que todos habíamos trabajado. Y ¿tienen algo más que agregar? Si no, para finalizar. Pues no, creo que quedó bastante claro y como dices, la conclusión es, pues si quieres cambiar tu situación actual, tienes que cambiar la fórmula, ¿no? Bueno, Jenny. Sí, objetivos, empieza por cosas pequeñas, hazlo. Just do it, dice Nike, ¿no? Sí, solo hazlo y ya. Como salga, no importa. Sí, hazlo. Sí, la clave para procrastinar es hazlo. Después de ahí ya vienen muchas cosas que ya mencionamos y esperemos que les sirvan. Y bueno, pues este sería el fin de nuestro último episodio del día de hoy. Y suscríbanse por aquí, por acá. Suscríbanse, comenten, compartan por favor, háganos preguntas si tienen preguntas. Recomiéndenos. Si les gusta, si no les gusta, todo es bienvenido, no importa si no les gusta, de todas maneras lo vamos a seguir haciendo. Si no les gusta, critíquenos, coméntenos de todas maneras, ahí. Todo es bueno. Todo es bueno. Y pues creo que eso es todo, ¿verdad? Entonces, suscríbanse. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Nos pueden dar follow en Spotify. Estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor y estamos en un montón de más que seguro por ahí vamos a salir en algún momento. Pues ahí estamos. Gracias, suscríbanse. Síganos en nuestras redes.